Bienvenidos una vez más a la casa del Señor, un día más para poder alabarle, poder bendecir su nombre, poder exaltar sus maravillas, poder alabar juntos, adorar juntos y estudiar su palabra, ver qué nos quiere decir el Señor en las Sagradas Escrituras. Antes de empezar el estudio vamos a hacer una oración para encomendarnos a su presencia. Oremos, por favor. Bendito Dios que estás en los cielos, Rey de reyes y Señor de señores, Rey del universo, Rey eterno, Señor nuestro, Padre nuestro, gracias te damos, Dios bueno, por este día que nos has regalado, por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia, por tus maravillas, por esos milagros, Señor, que nos das día a día, con la vida, con la salud. Gracias por permitirnos reunirnos, por permitirnos congregarnos, ahora ya muchos más, bendito Señor, gracias por eso. Pedimos también por nuestros hermanos que están siguiendo a través de internet, desde sus hogares. Gracias te damos, Dios bueno, por permitirnos estudiar en esta mañana. Hoy queremos pedir de tu Santo Espíritu, de tu presencia en este sitio, en este lugar y en cada uno de nosotros, de nuestros corazones, de nuestros espíritus, para que podamos entender, aprender tu palabra, hacerla nuestra, que sea parte de nuestra vida, que esté en nuestros corazones y que esté en nuestras acciones también. Dios bueno, Dios santo, somos pecadores, sí, y lo confesamos. Queremos venir ante ti limpios, dignos, Señor, con manos puras para levantar ante ti. Por eso lo confesamos nuestros pecados, nuestras culpas, Señor, nuestra transgresión a tu ley, a tu palabra, a tus mandatos. Cuando hemos pecado contra nuestro prójimo, cuando hemos pecado contra ti, Señor, que tú nos limpies, que tú nos bendigas y nos laves, Señor. Nos des blancas vestiduras para estar frente a ti, Señor, en este día, para ser dignos sacerdotes de tu pueblo en esta mañana, Señor, en este tu Shabbat, en este tu día. Acompáñanos, Señor, en esta mañana. Ten con bien a nuestros hermanos que están en camino, Señor. Cúbrenos mientras estamos aquí. Llena de tu espíritu este sitio, este lugar, Señor. Que nada pueda entrar, nada que no venga de ti, Señor, que no sea de ti, pueda acercarse a esta casa, a este lugar, a este terreno, Señor. Que podamos estar en comunión perfecta contigo, Señor. Aleja y acalla a quien no venga de ti, Señor. A cualquier espíritu que no venga de ti, Señor. Cualquier obra que no venga de ti, que no tenga lugar, que no tenga sitio en esta congregación, en esta comunidad, en esta casa, en este momento que nos reunimos para darte gloria, para darte honra, bendito Señor. Acompáñanos en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos con nuestro folleto 49, estamos ya cerca de terminar. Próximamente les pediremos que se apunten para ya los nuevos folletos. Estamos ya en la lección número 11 que se encuentra en la página 73 para quienes tienen el folleto. Estamos en la unidad 3 que se llama Fe y Sabiduría en Santiago, en el libro de Santiago. Nuestro folleto se llama Las muchas caras de la sabiduría y hemos visto a lo largo de todas estas lecciones la sabiduría de Dios manifestada en distintas situaciones, en distintas circunstancias, en distintos momentos, a distintas personas y cómo debemos aprender de eso, ¿sí? Ahora, el tema de esta mañana es el tema 11 que se llama La fe sin obras está muerta, ¿sí? Básicamente ahí está ya toda la idea, sin embargo vamos a ir revisándolo de acuerdo a nuestro folleto, lo que nos tocaba estudiar, pero vamos a hacerlo en el orden de nuestras Biblias, en el orden cronológico de nuestras Biblias. Vamos a empezar con el domingo, que justo nos tocaba Génesis capítulo 22, del 9 al 19. Génesis capítulo 22, del 9 al 19. Les leo la versión NBI que tienen en su pantalla. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo:
como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y te multiplicaré y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Amén. Recordamos esta historia en Génesis, la hemos revisado antes, hemos revisado otras veces. Este capítulo 22 sucede después de la partida de Ismael, el primer hijo de Abraham, pero no era el hijo de la promesa. Eso está antes de esto. Luego nos habla del rescate de Dios en el desierto a Ismael y a su mamá Agar, que fue en Berseba, en este sitio, en este pozo y en el desierto en Berseba. Y luego nos habla de Abimelech, ¿sí? La relación entre Abraham y Abimelech, que acordaron no atacarse, acordaron no pelear entre ellos, ¿sí? Abimelech era el rey de los filisteos en ese momento, ¿sí? Imagínense todo esto, esta promesa. Ellos hacen un pacto en este sitio, en este pozo llamado Berseba, precisamente porque ahí Abraham le entrega 7 corderos a Abimelech y le dice que esto va a ser como señal, y hacen ahí el pacto, y ese sitio se llama Berseba, que es el sitio de los 7, el pozo de los 7, ¿sí? Es este sitio, ese es Berseba. Ahí mismo es donde sucede todo esto, se da esta situación, porque acaba esta situación con Abimelech, y empieza este capítulo 22, Dios directamente hablando con Abraham, ¿sí? Y Abraham, ¿qué responde? Heme aquí, sí, yo obedezco, haz lo que tú digas, Señor, hágase tu voluntad, ¿sí? No es decirle, a ver, cuéntame para ver si me conviene, a ver si te hago caso o no, a ver si me gusta tu plan o no. Simplemente es, heme aquí, yo lo hago. Así responde Abraham, y luego lo vemos a muchos respondiendo así, ¿no? Hemos visto a muchísimos haciendo personajes en la Biblia contestando así a Dios. Y ahí le dice Dios que lleve a su único hijo a ofrecerlo en sacrificio. O sea, ya directamente le dice Dios lo que va a suceder. A su hijo en sacrificio, que lo lleve a Moriah, ¿sí? Moriah es este monte alto, ¿sí? Donde luego se construye Jerusalén, que hemos hablado también de esto, ¿sí? Este lugar alto. No es un monte como a veces lo vemos y pensamos que es solo un monte así, no, es un lugar alto de varios montes. El monte principal es Moriah. Ahí es donde Abraham fue enviado por Dios. Le dijo que vaya allá con su hijo para sacrificarlo. Y ahí vemos esto, ahora que nos estamos acercando a Pascua, vemos esta relación, fíjese, con el Señor Jesucristo. Él fue sacrificado allá en Moriah, en Jerusalén, en el monte alto, en este sitio. Él dio su vida como cordero. Sí. Todo esto tiene que ver. Usted ve que nada en la Biblia está suelto, nada está porque sí. Todo tiene relación. Y dice en este capítulo, justo antes de que leamos, cómo tuvo que llegar hasta allá en un viaje caminando durante 3 días. Sí, no estaban tan cerca. 3 días caminando. 3 días de camino. ¿Qué habrá estado pensando? ¿Qué habrá estado pasando por la cabeza de Abraham, por su corazón todo este tiempo? Mientras iba con su hijo, con Isaac, y sabía que iba a sacrificarlo allá arriba. Él sabía y recordaba cómo Dios le dio ese único hijo. Estuvo esperando años, esperó la promesa, y ya cuando cumplió Dios la promesa, ahora le dice que lleve y le sacrifique. Imagínense. ¿Cómo sería para nosotros esa situación? Le pedimos algo tanto a Dios y luego nos da y luego nos dice que nos va a quitar. ¿Iríamos así como Abraham? Sí. Tocados nuestro corazón, pero obedeciendo. Diciendo, heme aquí, Señor, lo haré. Sí, él salió, él se fue. Llevó a sus criados y llevó a su hijo y iba caminando estos 3 días sabiendo lo que iba a hacer con su hijo, sabiendo lo que iba a pasar. De hecho, más adelante, ya cuando están cerca, ya cuando llegan a la base del monte, a las faldas del monte Moriah, dice a los sirvientes que se queden ahí y que solo va a subir Abraham con Isaac, con su hijo. Y ahí Isaac le pregunta, le dice, pero tenemos
la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo. ¿Y dónde está el cordero para sacrificarlo? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y ahí Abraham le responde, Dios proveerá. Dios proveerá. Adonai Jireh o Yahweh Jireh, ¿sí? De acuerdo a la versión que usted tenga, eso le dice. Y vemos ahí, entonces, y ahí llegamos a esto. Digamos que llegan a este sitio, en el 9, obedece, sigue obedeciendo sin dudar, obedece, prepara el sitio, prepara la leña, amarra a Isaac, le ata y le pone encima de la leña para luego quemarlo, a punto ya con el cuchillo también a punto de sacrificarlo. ¿Sí? Todo esto es obra, todo esto es acción por fe. Eso es el tema central. La fe sin obras está muerta. Él creyó lo que le dijo Dios, él creyó que Dios proveerá, pero él siguió, se mantuvo hasta el final. Si le tocaba hacerlo. Luego Dios decide detenerlo, ¿no es cierto? Pero aquí nos habla de esto, de que esto se le contó por obra a Abraham. Sí, luego vamos a ver cómo en Santiago nos habla de esto, cómo aparece Abraham también en el capítulo de Hebreos 11, de los héroes de la fe, ¿sí? Porque él le creyó y siguió. En el 10 estaba a punto de cumplir el ritual, porque debía cumplirse el ritual, debía obedecer lo que Dios manda. Y en el 11 el ángel de Jehová, el ángel de Dios, que hemos hablado de esto en otras ocasiones que hemos revisado, que quién podría ser este ángel de Jehová, porque acepta la adoración, la reverencia, tiene conocimiento de cosas, habla como si fuera Dios en momentos, ¿sí? Así que lo hemos pensado, no estamos asegurando, pero más cercano es que sea el mismo Señor Jesucristo, el Dios Hijo, que sea el ángel de Jehová que se presentaba en este Antiguo Testamento, ¿sí? Y es este ángel que le dice, le llama, y otra vez Abraham responde, heme aquí, ¿cierto? Igual que lo respondía Samuel, igual que respondió a Dios antes, le dice al ángel, le responde eso. Y ahí el ángel le dice que se detenga, ¿cierto? Estamos en el 12, le dice, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Le detiene, ¿sí? Ahora sé que temes a Dios. El ángel dice que él se ha dado cuenta que teme a Dios. No ha negado ni siquiera a su único hijo, por el que estuvo pidiendo tanto, porque esperó tanto, no le negó, ¿sí? Después de escuchar esto, mira hacia atrás Abraham y encuentra a este carnero ahí, atorado, y se da cuenta. El ángel no tiene que explicarle, solo el ángel le detiene y le dice que yo sé que me obedeces. Abraham se da la vuelta, ve el carnero, pero sabe que tiene que obedecer, tiene que igual hacer un sacrificio, y entiende todo esto. Todo esto se da en Abraham. Dijo que Dios proveerá. Dios está proveyendo. Adonai Jireh, Jehová Jireh, toma el carnero y cumple con el sacrificio como debía hacerse, ¿sí? Pero a la manera de Dios, como luego vemos con Jesucristo, poniéndose en lugar de nosotros en este mismo sitio, ¿sí? Llamo entonces por eso, dice en el 14 a este lugar, Adonai Jireh, Jehová proveerá, Adonai proveerá, Dios proveerá, de acuerdo a la versión, al idioma que usted tenga, ¿sí? Le llama así. Luego nos dice ya en el 15, 16 y sí, 17 también, que el ángel de Jehová le dice que Dios le bendecirá, ¿sí? El ángel llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, le habla, le dice que porque ha hecho eso, porque no se ha negado, es decir, porque obedeció, no dudó, no puso peros, no le dijo mejor de otra manera, mejor en otro tiempo, mejor déjame dejar estas cosas listas, ¿sabes que estoy cansado? No, lo hizo en el momento que debía hacerlo. Le dice, ¿qué va a hacer? Te bendeciré en gran manera. Fíjese, una vez más, el ángel está diciendo que le bendecirá, entonces por eso establecemos esta relación que no puede ser un ángel de los otros ángeles, sino es el ángel específico del Señor. Le dice que le bendecirá, que multiplicará su descendencia como las estrellas, como la arena del mar, ¿sí? La descendencia, verá eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque él temió a Dios, como en obediencia. En obediencia. ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace 2 semanas que el temor a Dios es el alejarse, el apartarse de las cosas malas, de acuerdo a Proverbios, nos habíamos visto, ¿sí? Entonces, no pecar, obedecer a Dios, obedecer su palabra,
Abraham lo había hecho y por eso le está dando esta promesa, que lo bendecirá, que bendecirá a su familia, que tendrá muchas generaciones, que se multiplicará como las estrellas, como la arena, que poseerán, o sea, ganarán a sus enemigos, vencerán a sus enemigos, y que por su descendencia las naciones serán bendecidas. Por su descendencia, mire, por los hijos de Abraham serán bendecidos. Si es que hay en esta nación hijos de Abraham, será bendecida esta nación. Si hay en otra nación hijos de Abraham, será bendecida. Si no hay, pues no. Entonces, por eso nos vamos dando cuenta, aquí hay hijos de Abraham, hijos de Dios, que están buscándole a Dios, serán bendecidos. Las naciones son bendecidas donde están sus hijos, ¿sí? Porque obedeció su voz, ¿sí? Luego nos dice el 19 que volvieron a Berseba, este sitio donde está el pozo que hablamos, y ahí se quedó a vivir, ¿sí? Vamos al siguiente, a jueves. Jueves nos tocaba leer Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9. Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9, leo versión NBI en sus pantallas. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Y en 9 está. Hasta ahí está, ya. Estamos en Deuteronomio capítulo 6. El capítulo 5 de Deuteronomio nos cuenta los mandamientos. Cuando Moisés enseña al pueblo los mandamientos de Dios, está hablando de los mandamientos en este momento. Y por eso empieza el capítulo 6 del que estamos leyendo en este momento, diciendo Moisés que Dios mandó a que se enseñe esos mandamientos para que la gente lo ponga en práctica. Eso pueden verlo en el versículo 1 de este mismo capítulo 6, puede verlo en este momento en sus Biblias si desea. En el versículo 1 le dice eso Moisés, que Dios ha mandado que se enseñe estos mandamientos. En el versículo 2 dice que, ¿para qué? Para que aprendamos a temer a Dios. Y ahí vamos la relación con lo otro, del temer a Dios, no hacer cosas malas, no pecar, obedecer su palabra, ¿sí? Amar a Dios, eso dice. Luego el versículo 3, que tampoco está aquí, que tampoco lo leímos, nos dice que nos cuidemos o que nos esforcemos por ponerlo por obra. Ponerlo por obra. Hemos venido hablando muchísimo, por este folleto nos ha llevado a eso, a ponerlo por obra. No solo decirlo, no solo escucharlo, no solo recitarlo de memoria, ponerlo por obra. Ponerlo por obra, obedecer, dice el versículo 3. Y ahí viene el versículo 4, que es lo que nos tocó leer. La palabra escucha es en el hebreo Shema, y este es el conocido, por eso este pasaje se conoce como Shema Israel. Para el pueblo judío ellos lo recitan este pasaje, Shema Israel, que es simplemente eso, escucha Israel, escucha Israel, ¿sí? Y fíjese eso, dice Israel. Sí, había tribus en ese momento, sin embargo no se refiere a ninguna tribu sino a Israel. Por eso incluso caemos nosotros en esto, como los adoptados a Israel, no a ninguna de las tribus, no a los judíos, sino todo Israel, ¿sí? Y dice Moisés en el 5 que esto es prácticamente otro mandamiento. Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Acababa de dar los 10 mandamientos y ahora da otro mandamiento. Da otra orden, ¿sí? Y por eso vemos que este mismo mandato el Señor Jesucristo lo nombra. Cuando le preguntan cuál es el principal mandamiento, cuál es el más grande de los mandamientos, Él responde con este, ¿sí? En Marcos 12, 29 al 31, Él responde con este. Dice que el primero es este, ¿sí? Y no es que está diciendo los otros no cuentan, los otros 10 que acabamos de ver hace pocos minutos, no. Está diciendo que en eso, todos esos están resumiéndose en esto, en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Qué significa eso? Con nuestra mente, con nuestro espíritu, nuestra parte espiritual, ¿sí? Y nuestras acciones, nuestras fuerzas. Con todo eso amo al Señor. ¿Cómo amo al Señor? Temiendo al Señor. ¿Cómo temo al Señor? Obedeciéndole, no yendo al mal, no pecando. De eso se trata.
Eso nos está diciendo aquí, ¿sí? Y por eso nos sigue hablando de eso. Es estas palabras, grábalas en tu corazón, ¿sí? Hay una parte que el pueblo judío lo tomó literal, lo de átalas en tus manos como un signo y en tu frente como una marca. Ellos lo tomaron literal, hicieron unas cajitas de cuero donde ponían versículos, parte de la palabra del Señor ahí adentro, cerraban y tenía también una cuerdita de cuero y se la amarraban en la cabeza hasta ahora y se la amarran en la mano, se la amarran hasta acá y se la amarran y van llevando así para el momento de orar, para el momento de los sábados, en los días especiales, los días del Señor, lo hacen así. Lo tomaron literal, que era eso. Pero ¿y por qué? Y la parte del corazón. O sea, si lo tomamos eso literal, deberían tomarse literal y se tocaba en el corazón escribirnos, ¿no es cierto? Pero no está hablando de eso, no está hablando de cosas literales. Nos está hablando de cuando nos habla de nuestro corazón, nos está hablando de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Llévala en tus pensamientos, llévala en tu mente, tenlo presente todo el tiempo. Grábate en tu mente la ley del Señor, grábate, apréndete de memoria. Y me encanta que estas semanas nuestros niños en la escuela bíblica están aprendiendo los mandamientos. Qué bendición, qué emoción, qué gozo. Y fue para mí escucharle a mi hijo recitando los 10 mandamientos. Sí, qué bendición. Y así deberíamos ser nosotros, tener los mandamientos de Dios siempre presentes. Siempre saber y decir, no, este es un mandamiento, esto se va contra el mandamiento, tenerlo en nuestro corazón. Y cuando les dice por eso, repitan a sus hijos, incúlcaselos continuamente a sus hijos. No dice una vez, hazlo una vez cuando tenían 4 años, cuando tenían 5 años. No, sigue, insiste, sigue ahí mismo, inculcándole una vez más, una vez más, una vez más. Cuando estés en casa, cuando no estés en casa, cuando estés afuera, cuando estés en el camino, cuando te acuestes, en el momento de ir a dormir, cuando te despiertes. Sí, y ahí viene el atarlas a tus manos. No era atarlas a sus manos, sí, ellos lo hicieron así, pero no era eso. Era atarlas a sus manos. ¿De qué se refería? A nuestras acciones, nuestras obras. Las obras de las que estamos hablando. Eso se refería. Que la ley del Señor esté con esas obras, esté guiada por esos mandatos, nuestras obras. Escríbelas en nuestra frente, una vez más, en nuestros pensamientos. ¿Sí? Luego escríbelos en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Sí, eso lo podríamos tomar literal. Estaría bien, no habría problema. Si pusiéramos también en nuestros postes de nuestras casas, en nuestros dinteles de nuestras casas, en los portones de las ciudades, estaría bien también. Pero también se refiere, una vez más, a algo más. Que sea la base de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestras ciudades, la palabra del Señor, la ley del Señor. ¿Sí? Eso es lo que está tratando de decir y enseñar aquí Moisés. ¿Sí? Vamos al siguiente, para que alcancemos. Vamos al lunes. Josué, capítulo 2, del 1 al 7. Josué, capítulo 2, del 1 al 7. Les leo versión NBI. Luego, Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden. Vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje. Echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer, que ya había escondido a los espías, le respondió al rey. Es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Vayan tras de ellos, tal vez les den alcance. En realidad la mujer había llevado a los hombres al techo de su casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaba. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Amén. Una vez más, yendo hacia el libro de Hebreos, del capítulo de los héroes de la fe, el capítulo 11 del libro de Hebreos, aquí también se menciona a Rahab, en el versículo 31. ¿Sí? Y nos dice que ella no pereció, no murió por su fe. Por su fe. Luego Santiago, y vamos a verlo, también lo menciona. Y dice Santiago, en cambio, que fue justificada por sus obras. ¿Cuáles obras? Lo único que se dice de Rahab es esto, es esta parte, lo que ella hizo. ¿Sí? Luego los siguientes versículos nos establecen que lo que pide a los espías israelitas, lo que les pide que no hagan daño a su familia. ¿Sí? Y ellos le dicen que dejen una marca, ella les ayuda a salir, a bajar, porque ya estaban cerrados los portones. ¿Sí? Pero estas acciones son las que cambian todo en su vida, en la vida de Rahab.
¿sí? Josué había enviado a estos 2 espías para reconocer las fortalezas de Jericó, para ver cómo eran, para que tengan una idea de cómo hacer. Y ellos deciden hospedarse y quedarse a dormir en esta casa, en el lugar de Rahab, la prostituta. De alguna manera les vieron, les enteraron, y el rey les manda a sacar, y manda seguramente a sus guardias, no nos dice quién, solo nos dice hombres del rey, manda a que les saquen, y ella dice que no, que sí les vio, pero que ya se fueron, y se fueron por el camino, se fueron para allá, para el río, que ya salieron antes de que cierren las puertas y que vayan a perseguirles, con lo que les da tiempo a los israelitas a esconderse, a quedarse ahí, y no ser asesinados seguramente en ese momento. Sí, estaban ellos escondidos ahí arriba, en la terraza donde secaba el lino, seguramente tapados entre linos, y les salva de esta manera. Como les digo, luego ya les cuenta, ya se toma el tiempo, ya sube y habla con los israelitas, les cuenta la situación, y les dice esto, les dice que ella y toda la población de Jericó se habían enterado de lo que Dios venía haciendo, de cómo abrió el Mar Rojo, cómo cruzaron, cómo vencieron a los egipcios, cómo iban avanzando, y que todos estaban con miedo, todos estaban aterrorizados, dice en los siguientes versículos, si usted lo lee luego, y les pide una vez más jurar ante Dios, jurar por Dios. ¿Sí? Hemos hablado de los mandamientos, sí, no jurar en vano por nombre de Dios, pero sí, si es que vas a hacerlo, pues tienes que cumplirlo. Y ellos lo hicieron. Les pidió que juren por Dios, que tendrán misericordia de ella, de su familia, de sus papás, de sus hermanas y de sus bienes. ¿Sí? Así como ella tuvo misericordia en ese momento. Mire, les mostró misericordia, ahora espera misericordia de parte de ellos, del momento en que ella sabía esto, sabía que iba a suceder, sabía que Dios es más poderoso y que iban a tomarse Jericó. Fe, la seguridad que tenía, ¿sí?, de que Dios iba a llevarse la victoria. ¿Sí? Por eso es contada como una de las héroes de la fe. ¿Sí? Vamos al siguiente día. Ahora vamos al Nuevo Testamento, nos tocaba el día martes, Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Leemos versión NBI. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenían para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó. Se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Amén. Aquí justo después de hablar, en este mismo capítulo, en el 18, el Señor Jesús va a hablar sobre primero sobre reprender a quien peca contra ti, ¿sí? Los versículos desde el 15, ¿sí? Ahí habla lo de reprenderlo con un segundo testigo y de reprenderlo ante la congregación, ¿sí? Y tomarlo como un gentil, ¿sí? Habla de eso. Luego continúa esta parte donde le explica a Pedro lo de perdonar hasta cuántas veces, hasta 70 veces 7, ¿sí? Es de esta parte, está hablando de esto, del perdón, de la relación con los otros, de los que pecan contra uno, ¿sí? Y ahí llega a esto, y hace esta comparación, porque empieza diciendo, el reino de los cielos es como, ¿sí? Hay muchas así, muchas de las parábolas empiezan así, el reino de los cielos es como. Y ahí nos habla de esto. No entrará mucho en detalles porque esto ya hemos hablado, ya hemos revisado, ya hemos analizado, creo que incluso en algún sermón también, de que un rey
¿sí? Que está inventándose en ese momento el Señor Jesucristo. Le dice, este rey, a un siervo que debía miles y miles, decía, de monedas de oro, ¿sí? Se postra, ya le iba a venderle a él, a su esposa, a sus hijos y todos sus bienes, y no estaba haciendo mal, porque eso dice la ley, estaba cumpliendo la ley, así debía hacerlo, ¿sí? Porque le debía. Pero este siervo se postró, le rogó y le dijo que le tenga paciencia, y este rey, conmovido por eso, le perdonó. Sin embargo, este siervo, después de ser perdonado, sale, se encuentra con otro compañero, es decir, otro siervo más del rey, ¿sí? Y este le pide que le perdone, porque le debía en cambio monedas de plata, pocas monedas de plata, ¿cierto? Y le pide que le perdone, y él no le perdona, más bien le manda a la cárcel para que le torturen hasta que le pague lo que le debe, ¿sí? Los otros compañeros, otros siervos, consiervos, se enteran de esto, van donde el rey, le avisan, el rey le llama a través de este siervo. Dice, ¿por qué hiciste eso? Si yo te perdoné a ti, tú debías hacer lo mismo. Si yo te perdono, tú perdona a otros. Si yo te muestro misericordia, tú muestras misericordia a otros. ¿Sí? Y ahí este rey es lo que, enojado, le manda también al calabozo. ¿Sí? Y cierra con el versículo 35, nos dice que nuestro Padre Celestial, ¿qué hará? Nos perdonará si es que nosotros también perdonamos las ofensas, pero de corazón. ¿Sí? De corazón. También perdonarlas de corazón, no solo palabras, no solo decir, bueno, ya te perdono, te perdono. Sí, no, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos viendo, todo esto nos ha llevado a eso, a entender esto, acciones, acciones. Sí, no solo decirlo, no, acciones, sí, estás perdonado, te perdono de corazón, sentir en nuestro corazón eso, sí, te perdono. Sí. Quizá como hemos hablado en otras ocasiones y muchas ocasiones también en algunos sermones, también alguien ha hablado de esto, tal vez después de perdonarles y todo y en nuestro corazón sentir el perdón, tal vez no podamos seguir teniendo la misma relación, poder seguir cercanos porque nos hacen daño, porque nos lastiman, porque nos puede, no sé, muchas cosas que más nos puede seguir pasando y tengamos que mantener nuestra distancia, pero en nuestro corazón tiene que estar el perdón, tiene que ser una acción verdadera, ¿sí? No es que debe obligarse ahora a estar y estar como antes, porque no. Si es que las circunstancias se dan en buena hora, pero si no, usted también tiene que proteger su integridad, su corazón, su espíritu incluso, su cuerpo, ¿por qué no? ¿Sí? Pero perdonar, eso sí es un mandato para los cristianos, ¿sí? Porque tenemos que mostrar esa misericordia, ¿sí? Para que Dios muestre misericordia también con nosotros que somos pecadores, ¿sí? Vamos al siguiente, miércoles nos tocaba leer Tito, capítulo 3, el versículo 1 y 2 y luego el 8 y al 11. Veamos, leo versión NBI. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y a las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Desde el 8. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Amén. Mire, aquí nos habla el versículo 1 y 2 de obedecer, respetar a nuestros líderes, a quienes ha puesto el Señor como nuestras autoridades, como nuestros gobernantes, los gobernantes de la nación. No pone condiciones. No dice si es que estás de acuerdo, si es de tu mismo partido político, si es de tu agrado, si te cae bien, si le ves que se merece. No dice nada de eso. Solo dice, sé obediente, sé respetuoso, ¿sí? Es decir, poner por obra. Una vez más, ponerlo por obra. Que no sea, sí, el gobernante ya ganó, ni modo. No, ponerlo por obra, bendecirle, orar por él, orar por nuestras autoridades del país, de la nación. Sí, esto nos está diciendo Dios aquí. Y dice no difamarles, no ser pendencieros, no hablar mal de ellos, ser respetuosos, ser humildes. No solo con ellos, luego dice con todos los hombres, ¿sí? En su trato con todo el mundo. Nos habla de eso. Nos queda súper claro, ¿sí?
pero a veces nos olvidamos y por eso tenemos que ser recordados en esto. Luego nos lleva al 8:11. Importante pasaje. Mire, dice que este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques, recalcarlo, insistir en él, repetir una vez más este mensaje, ¿sí? Que los hijos de Dios, la gente de Dios, los del pueblo de Dios, más bien se ocupen en hacer buenas obras. Una vez más, las buenas obras, el obrar, que se dediquen a eso. ¿En lugar de qué? En lugar de estar en necias discusiones, controversias, por genealogías, porque el uno pertenece a esta tribu, no, esta familia o no, porque debe estar aquí, no debe estar aquí. Discusiones, peleas sobre la ley. Tú crees, yo no creo, yo sí creo. No nos manda a eso el Señor. No nos manda eso, nos manda a decir a los ateos, pues debes creer y aquí está la verdad y tienes que creer. Nos dice que esas son vanas discusiones, que de gana estamos perdiendo el tiempo porque carecen de provecho y de sentido. Quien convence de las cosas es el Espíritu Santo. No somos Espíritu Santo, el Espíritu Santo se encargará de eso. Nosotros podemos orar por alguien y rogar que el Espíritu Santo le llene y le permita ser convencido por la palabra del Señor. No podemos nosotros estar ahí peleando, más bien va a salir, estos cristianos siempre andan peleando. Lo único que pasan es peleando y tratando de imponerse. Y eso ha sido históricamente así. Y de ahí nos deja una orden, una recomendación, más una orden. Al que cause divisiones en la iglesia, en la otra versión dice en la iglesia. Al que cause divisiones en la iglesia, ¿qué debes hacer? Amonéstalo 2 veces y luego evítalo, dice en esta versión, deséchalo, dice en las otras versiones, aléjalo, sácalo, dice en otras versiones. El que cause división dentro de la iglesia, esta persona que está causando división dentro de la iglesia 2 veces y sea sacado. Eso nos dice, no es el mismo pasaje que acabamos de leer hace un momento en Mateo, que era repréndelo una vez, repréndelo 2 veces, la segunda vez con testigos, 2 o 3 testigos, y repréndele frente a la congregación, frente a la iglesia, y tenlo como gentil. No es el mismo, no es la misma orden. Esta es hacia los que están causando división. Y dice que le digas 2 veces, si llega una tercera ya. Dice lo deseches, y lo dice así. Sin embargo, al leerlo en esta versión dice después, evítalo. No le ha tocado tomar esas decisiones, no desecharlo porque más bien, ¿qué más va a causar? Va a causar tanto problema, tanto malestar, ya cuando alguien esté desechado en otro lugar. Sí, más bien evitamos, lo estamos evitando, nos ha tocado tomar esas decisiones a veces, sí, evitarlo, sí, a esta persona. Y Dios dice que nos quedemos tranquilos porque puede estar seguros de que tal individuo se condena a sí mismo. ¿De qué? Por estar causando divisiones dentro de la iglesia, por llamar a rebeldía, por dividir, por hacer bandos, por sacar a la gente para otro lugar. Se condena a sí mismo. Yo diría, pero solo estaba invitando a otra iglesia, a otra reunión, solo está llevándole, por eso no es mucho. Dice la palabra que es un perverso pecador. Sí. O sea, no hay problema si alguien después decide irse a otro lugar o congregarse en otro sitio. Pero el estar incitando a esto, el estar llamando a rebelión, perverso pecador. Sí, justo nos ha tocado leer esto en esta semana. Ahora vamos al sitio central de esta semana, que era Santiago. No alcanzamos, veamos si alcanzamos. Santiago 2, 8 al 13. Intentemos alcanzar. NBI dice, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, y es culpable de haberla quebrantado toda. Pues él dijo, no cometas adulterio. También dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Amén. El 13, se lo ha tomado de otra forma, a veces le han parafraseado de otra forma, pero aquí está, tal cual como es en verdad, ¿no? Nos dice que si decimos que cumplimos la ley de Dios,
la ley según las escrituras, y por eso nos da claro, de acuerdo a lo que está escrito, no de acuerdo a la que se inventan, la que se ha inventado, la que usted crea, los mandamientos que uno escoja, no, la que está escrita. Y si ahí dice, ama al prójimo como a ti mismo, y ahí usted se da cuenta, entonces no ha sido solo los 10 mandamientos, porque en los 10 mandamientos no dice ama al prójimo como a ti mismo. Ya lo revisamos la semana anterior, que estaba esto en Levítico 19:18. ¿Sí? Y por eso el Señor Jesucristo citó esta también, cuando le preguntaron el mandamiento más importante que vimos hace un momento, que era amar a Dios sobre todas las cosas, pero él dijo también al prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Le nombra también, y luego el Señor Jesucristo esto le pone aún más. Dice, como yo les he amado a ustedes. Se pone como ejemplo. ¿Sí? Entonces, mire, el cumplir la ley no es solo los 10 mandamientos con las justas, no, el resto de cosas que sigue diciendo Dios. ¿Sí? Y aquí nos dice, cita de hecho eso, amar al prójimo como a ti mismo. Y está hablando esto de hacer distinción porque los versículos antes en el capítulo 2 hablaba sobre los favoritismos en la iglesia, de que si alguien tenía más dinero le daban más atención, le ponían en lugar de privilegio, en lugares más cómodos, etc. ¿Sí? Y hacían distinción en eso, de si alguien tiene más capacidad económica. ¿Sí? Entonces está hablando de eso Santiago aquí y les dice que igual cometen pecado, igual rompen la ley. ¿Sí? Porque dice, si es que guarda una parte de la ley pero rompe otra, es igual que si rompiera toda, dice en el versículo 10 del 11, porque si Dios dio los 10 mandamientos, todos los mandamientos, los 10 mandamientos, y el resto de sus mandatos, como este que acabamos de ver, ama al prójimo como a ti mismo, sí, y si solo uno no cumplimos, alguno de esos, igual se van toditos, igual todos cuentan. Es la transgresión de la ley. Se rompe la ley, no se rompe una parte de la ley, no se rompe un mandamiento, uno de los mandamientos. Este específico nomás estoy rompiendo, el del sábado. No, toda, ya se rompe toda la ley. ¿Sí? Por eso mandan el 12 y les dice ya, mejor hablen y pórtense. Pórtense. El portarse es acciones, una vez más, acciones, el obrar, las obras de las que estamos hablando. ¿Sí? Hablar, sí, hablen, pero también pórtense. No solo hablar, no solo ir y hablar y hablar y hablar y recitar de memoria, este es el versículo, este es el mandato, no. Hacerlo por obra, portarse como dice la palabra del Señor. ¿Sí? Pensando en que seremos juzgados por una ley, pero ¿qué? Por una ley de libertad, que nos da libertad. Para eso es la ley, para darnos libertad. No es para darnos esclavitud, para tenernos oprimidos. No, es para darnos libertad. ¿Sí? Y ahí está este 13 que les decía. Es juicio, establece que hay juicio con misericordia o el juicio sin misericordia. ¿Sí? Si tú quieres recibir misericordia en el momento del juicio, porque habrá juicio, ¿sí? Tú debes también haber mostrado y dado misericordia, como hemos revisado en los pasajes anteriores. Mostrar misericordia, dar misericordia, como lo hizo Rahab. ¿Sí? Todos. No es que yo puedo ir y escoger y digo, a ver, yo quiero juicio, no, yo quiero misericordia, no quiero juicio. No, esto va unido, es juicio con misericordia, juicio sin misericordia. Pero que hay juicio, hay juicio. ¿Sí? Por lo tanto, debo hacer yo misericordia mientras estoy aquí. Después ya no tendré tiempo. ¿Sí? Y no voy a poder pedirle, ¿sabes qué, Señor? Mejor solo misericordia, ¿no? Dame solo misericordia. Entonces Dios va a decir, ¿y tú hiciste misericordia? ¿Tú diste misericordia? ¿Sí? Vamos al siguiente, con eso terminamos. Sábado, seguimos en Santiago los siguientes versículos, en el capítulo 2, del 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe
y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Palabra de Dios, está ahí escrito, estamos leyendo lo que dice. Usted tiene ahí su Biblia y tiene lo mismo. ¿Sí? No estamos inventando cosas, descubriendo cosas, está ahí escrito, ha estado ahí escrito 2000 años. ¿Sí? El 14, ¿se puede tener fe sin obras? ¿Se puede tener solo fe y ser salvo? Exacto, exactamente. No es solo cuestión de fe, sino también dice obras, acciones, como hemos visto en todos estos pasajes, los 6 pasajes anteriores. Fe y obras, fe y acción. No solo decir, no solo predicar, sino hacerlo. ¿Sí? El 15 y 16 nos dice que si alguien está en necesidad, le vemos y solo le decimos, bueno, que te vaya bien, anda en paz, caliéntate, come. Está en necesidad y le digo, bueno, voy a orar por ti y nada más y ya. No digo que la oración no sirva, por supuesto que servirá y es poderosa. ¿Sí? Pero si tenemos la posibilidad y no ayudamos, nos está diciendo, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve? Sí, la oración sirve, por supuesto. Pero la acción también, sí. La oración también es de acción, sí. Pero nos llama más acción. Y más allá nos llama Santiago. El 17 dice claramente, fe sin obras está muerta. El título de esta lección. En algunas de sus Biblias también debe estar como título, la fe sin obras está muerta en este pasaje, ¿cierto? Fe. Viene la fe de la palabra de Dios. Ya habíamos hablado de esto la semana anterior, del escuchar la palabra de Dios. Escucho, tengo el conocimiento, lo tengo guardado, me sé la Biblia de memoria, me sé los versículos y puedo citarlos de memoria, letra por letra, el lugar donde está. Pero no hago obras, no lo cumplo. Como decía, como leímos antes, no matar, no adulterar, y yo lo ignoro. Yo sé, me sé de memoria, sé dónde está y las partes, las veces que se repite, perfecto. Pero igual caigo en eso. Está muerta. Sin obras está muerta. No sé si leyeron el Comprendiendo y Viviendo. Hay una explicación muy buena de esto, sobre la fe sin obras. Sí, nos habla de la fe sin obras, del solo fe, la fe y emociones nada más. Solo emociones, y dice que eso viene de Satanás porque son las emociones del mundo. Sí, estoy emocionado y nada más. Pero ponerlo por obra, ponerlo por vida es otra cosa. Tener solo fe, solo conocimiento, está muerta. ¿Sí? El 18 dice que uno dice, yo tengo mucha fe o yo tengo mucho conocimiento. Si nos vamos a esto, lo que se estaba explicando. Y el otro dice, yo tengo obras. Tú solo tienes obras, le dice al otro. Entonces el de las obras le dice, bueno, entonces muéstrame tu fe con obras. Y no podrá, no lo hace, no lo logra. Mientras que el otro le dice, yo con las obras vas a ver mi fe. Es decir, en otras palabras, en lugar de estar diciendo y proclamando y diciendo todo eso, vas a ver en mis obras, vas a ver en mi testimonio, vas a ver en mi vida y vas a darte cuenta, tiene fe, tiene conocimiento de Dios, es un hijo de Dios, es un sacerdote del pueblo de Dios. Por las obras, por las acciones, por lo que está haciendo, no por lo que está diciendo, solamente decir. ¿Recuerdan el pasaje anterior? Hablen y pórtense, las dos cosas. Así se establece aquí también. Fe, obras juntas. ¿Sí? ¿Solo fe? No. ¿Solo obras? No. Están juntas, no podemos separarlas, no podemos sacarlas. Si yo tengo fe, solo yo tengo obras, yo voy a hacer obras, tú haz la fe, yo me encargo de la parte de la fe, tú encárgate de la parte de las obras. No, fe y obras están juntas, si no está muerta la fe. ¿Sí? Dice incluso en el 19, ¿crees que Dios uno es? El Shema, le lleva al Shema, le dice, ¿sabes del Shema? ¿Estás de acuerdo con el Shema, el que leímos al comienzo, en Deuteronomio? Qué bueno.
El problema es que hasta los demonios creen lo mismo. Y los demonios encima más tiemblan. Y tú no tiemblas. Nosotros no temblamos con esto. Sí, eso le está diciendo aquí. Esto está explicando aquí Santiago también. Incluso en el 20 le dice tonto, le dice vano en otras versiones. Sí, que le está demostrando. Le dice, te demuestro que la fe sin obras está muerta, es estéril. ¿Quieres que te lo demuestre? Y le recuerda y le dice esta parte que ya revisamos y que ya leímos hoy. Lo de Abraham, justificado por las obras. Por fe, por supuesto, pero con obras. Cuando entregó a su hijo, aceptó llevar a su hijo. Y es más, nos dice que al hacer obras, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con Abraham? ¿Qué sucedió con Abraham? Su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Sí, nuestra fe se va perfeccionando con nuestras obras, con nuestras acciones, con nuestro testimonio. Eso es lo que está diciendo. Y esas obras, esa fe, el hacerlo justo, nos justifica ante Dios, nos hace justos ante Dios. Por eso Abraham fue llamado amigo de Dios. Y de ahí lo pone otra vez lo de Rahab, que ella también, por sus obras, la obra que acabamos de ver, acabamos de leer, ¿sí? Lo de ayudar a los espías, llevarles por otro camino, mandar a los otros por otro camino, por fe, solo por fe, hacer estas obras, llevó a la acción. No se quedó, sí, yo sé, y solita en su cuarto diciendo, sí, yo creo. No, ya llevó a obras, a acciones. Y cierra Santiago diciéndonos como un cuerpo, como nosotros, el rato que ya no tenemos espíritu queda muerto y seco. Así, la fe sin obras está muerta. No puede estar la fe sola, no puede estar las obras solas. Fe con obras, si no, fe sin obras está muerta. Amén. Vamos a los anuncios. Que el Señor les bendiga.